Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan cuál es mi fuente sobre la neutralidad argentina en las guerras mundiales. Mi fuente principal fue Argentina y los Estados Unidos de Harold Peterson, libro que recomiendo. Y también tomé algunas cosas de política británica en el Río de la Plata de Raúl Scalabrini Ortiz, otro libro que recomiendo. Esas son mis fuentes principales sobre el tema. Me preguntan qué pienso de la hipótesis siluriana. La hipótesis siluriana dice que puede haber habido en cientos de millones de años que tiene la vida en la Tierra, puede haber habido otra civilización antes que nosotros. Si ese es el caso, los dinosaurios nunca descubrieron el hormigón armado, porque si los seres humanos desapareciéramos de golpe, ese va a ser nuestro legado más duradero. Dentro de 200 millones de años, alguien podría encontrar una roca, romperla, desarmarla y ver que está hecha de arena, cal, cantos rodados y varillas de hierro recta atravesándolo y diría, esto no puede ser natural, esto lo hizo alguien. Ese, ese sería nuestro legado más duradero. Así que si hubo alguien antes que nosotros en este planeta, nunca descubrieron el hormigón armado. Me dicen que cuando hablo del tema de la guerra parezco un general ateniense de la guerra del Peloponeso. Y por no es casual, es que mi principal fuente sobre el tema de la guerra es Tucídides. Um, la historia es una cosa rara, porque la civilización occidental moderna hemos superado a los grecos romanos prácticamente desde todo punto de vista. Nuestros códigos legales y éticos son superiores, nuestra forma de organización política es superior, nuestras artes están por lo menos a la par, por ahí no es tan notoria la diferencia, pero también lo superamos. Nuestra ciencia es incomparablemente superior, nuestra tecnología es incomparablemente superior, excepto en la historia. Todavía no hemos escrito un libro sobre las guerras mundiales que esté a la par de la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides o de la obra de Salustio, entre otros. No hemos alcanzado la altura a la que llegaron los historiadores antiguos. Y yo creo que esto se debe a la mentalidad científica moderna. El historiador moderno quiere ser un científico. Entonces, quiere usar matemáticas, quiere usar el método comparativo, quiere experimentar y quiere usar el método analítico. Y por ahí no es el mejor modo de encarar el análisis de los documentos históricos. Quizás por eso, en este punto y prácticamente en ningún otro, todavía los antiguos nos superan, todavía no los hemos alcanzado a lo que lograron los grecorromanos en ese punto. Eh, Me dicen que alguien me cuenta que estuvo oyendo a alguien hablar de la ciencia, del seguir la ciencia, de obedecer la ciencia, etcétera, como quien habla de una ideología, de un partido. Y yo creo que porque básicamente eso es lo que es. El, en los últimos 2 años, sobre todo, aunque desde luego esto no empezó el año pasado, no empezó en 2020, eh, hay un modo de hablar que copó por completo, sobre todo la divulgación científica, que es propio de una ideología. El propagandista de una ideología política evita como la peste definir con precisión sus palabras, porque cuando definiste con precisión está claro que es abarcado por el concepto y que no es abarcado. Vos no podés decir, un terrorista es alguien que hace esto y esto. Ajá. Por ejemplo, ustedes en tal año, en tal parte, eh, evita como la peste definir con precisión las palabras que está usando para poder meter cualquier cosa dentro de un concepto y poder sacar todo lo que no convenga. Bueno, ese modo de hablar lo tenemos en la ciencia en los últimos 2 años. Ese mismo modo de hablar. Hay un cuidado en no definir nunca con precisión de qué se está hablando, para poder meter cualquier cosa y poder sacar todo lo que no convenga.
Entonces se están usando palabras que tenían una definición precisa, como vacunación, se las están usando fuera de contexto. Se las están usando para decir cualquier cosa que no es lo que significaba vacunación. Por ejemplo, se están usando términos deliberadamente erróneos, deliberadamente inadecuados. Por ejemplo, si una revista publica un supuesto resultado de una investigación que nunca hizo, habíamos acordado que eso se llamaba un fraude científico. No era un error, no era una mentira blanca, no era una imprecisión. Cuando alguien decía que hizo una investigación que no hizo y te presentaba el supuesto resultado de la investigación que nunca hizo, habíamos acordado que eso se llamaba un fraude científico. Y se da el caso y todo el mundo evita usar la palabra correcta. Ese es el modo de hablar propio de una ideología. Ese es el modo propio de hablar propio de una ideología. Alguien te dice, esto sirve para tal cosa. Bueno, pero esto no sirve para tal cosa. Sí, bueno, pero había que decir eso porque convenía para evitar que la gente hiciera tal cosa. Ese es el modo de hablar de un partido político, y de un partido político extremadamente deshonesto. No es el modo de hablar de la investigación científica. O sea, no me extraña que la gente esté hablando de algo que llama la ciencia como si fuese una ideología, porque es una ideología. Y nada más que una ideología. No tiene nada que ver con lo que se entendía como ciencia, digamos, en el siglo XIX. Me preguntan, ¿estamos en una época de radicalización política? ¿Quién creo que está más radicalizado, la derecha o la izquierda? Yo creo que son distintas formas de radicalización, que no es una cuestión de grado. Se manifiesta de distinto modo. Los militantes de izquierda proceden por lo general de familias donde cuando hacían un berrinche le compraban un helado. Los militantes de derecha proceden de familias donde cuando hacían un berrinche le daban una bofetada. Entonces, la izquierda está mucho más entrenada para manejarse con un Estado que se comporta como un padre sobreprotector, con un Estado que cuando le prende fuego un ferrocarril te deja escribir la Constitución. Mientras que la derecha se va pudriendo. Entonces dicen, ¿damos un golpe de Estado, lo fusilamos a todo? No, todavía no. Es una radicalización menos visible. Me dicen varios comentarios sobre los robots sexuales con aspecto de niña. Alguien me dice que el que está usando esa clase de juguetes se hace daño a sí mismo, por lo tanto está haciendo algo malo, es verdad. Me dicen también que afecta explota la imagen de los niños en su conjunto, por lo tanto afecta a toda la sociedad. Puede ser, pero tengo algunas suspicacias con los argumentos que dicen que algo es bueno, algo es malo, que dicen que algo es malo sin señalar a una víctima, a alguien claramente perjudicado con nombre y apellido. No, la imagen de los niños en general, tengo cierta desconfianza con estos argumentos. Y sobre lo que me dicen, que quienes consumen pornografía ilegal se justifican diciendo que ellos no están haciendo ningún mal a nadie, respuesta, simplemente es mentira. El cliente que consume ese material es cómplice del que lo produce. Es mentira que no está haciendo daño a una persona identificable con nombre y apellido. Es mentira que no estén haciendo daño a nadie, el consumidor de ese material. Me dicen también que había comentado sobre el mismo tema, había comentado en un video que la perversión sexual es inmoral porque es una forma de la mentira. Sí, pero yo no creo que los llamados filos sean perversos. Yo no creo que la filia sea una perversión sexual. Yo no creo que exista tal cosa como la filia. Esos tipos no tienen un objeto de deseo anormal, salvo en algunos casos, ni una vía de satisfacer el deseo anormal, salvo en algunos casos. Por lo tanto, no veo por qué clasificarlo entre las perversiones. Yo creo que ese concepto de
filia, forma parte de un discurso que niega la responsabilidad moral, que como un prejuicio cultural, que niega el bien y el mal, que niega que exista tal cosa como la maldad, como una superstición religiosa. Por lo tanto, para rechazar la filia y otros crímenes sexuales, tuvieron que patologizarlos. Tuvieron que inventar un trastorno mental que supuestamente lo padece gente que en las cárceles le han hecho toda clase de pruebas psicológicas y son gente perfectamente normal. Es, se está tratando como un enfermo a quien es un hijo de puta. Ese es el error de concepto. O sea, sí, yo estoy de acuerdo con el que la perversión es inmoral porque es una forma de la mentira, pero no creo que estos tipos sean... sí creo que son unos hijos de puta, pero no creo que sean perversos. Eh, yo creo que, repito, ese concepto, se inventó para tratar como si fuesen enfermos a quienes son simplemente unos hijos de putas, a quienes no son, a quienes no están padeciendo alguna clase de trastorno mental, son malvados. Si quiere considerar que esto es un trastorno mental, valga, pero no sería el modo normal de usar las palabras, no sería el modo usual. Me dicen algo, ¿qué sentido tiene votar en una democracia controlada? Vea, hay... La república como ideología es una cosa rara. Hablar de ser un republicano ser republicano como una ideología política es un poco como hablar del ateísmo como una religión. En cierto sentido es sensato, es un término razonable, pero desde otro punto de vista es un disparate. Alguien preguntó en un foro de religión, ¿en qué creen los ateos? No lo entiendo muy bien. Me parece que no captó la idea de lo que es el ateísmo. Del mismo modo, ver al republicano como alguien que tiene una cierta ideología es un poco como ver al ateo como alguien que tiene unas creencias religiosas. La república consiste en el reconocimiento de los poderes fácticos, de los poderes que existen realmente, de la res. Alguien dice, bueno, el que tiene el poder de la economía, el poder que tiene el poder militar, tenés que darle un reconocimiento en alguna forma, en alguna institución. ¿Usted cree que esos tipos tienen que estar por encima de la ley? Eso es discriminatorio, es antidemocrático. No creo que deba. No creo que se deba, que eso sea algo deseable. Lo que creo es que si no le das un reconocimiento oficial, legal, a quienes tienen un poder fáctico, van a tener el poder de todos modos de alguna otra forma. Entonces lo mejor que podés hacer es reconocerlo legalmente, reconocerlo institucionalmente, el poder que existe de hecho. Por lo tanto, existen, aclaro esto para explicar que no existe tal cosa como la democracia pura. Sí existe la farsa pura, que son las democracias populares. En una democracia popular no tiene ningún sentido votar. Votás porque es obligatorio, porque toman lista. Pero en lo que existe realmente, que son toda clase de grises, toda clase de cosas intermedias, ahí tiene sentido apoyar toda clase de movimiento político, toda clase de ideología, votar a todo partido que tienda a ir para el lado de la democracia pura. Eso creo que tiene sentido. Nunca vas a llegar al ideal. No existe tal cosa. Y desde ese punto de vista, aunque no exista tal cosa como la verdadera democracia, de hecho, los mayores entusiastas de la verdadera democracia son los defensores en el mundo real de la democracia popular. No existe tal cosa, pero nos podemos acercar a eso. Eso es lo que pienso sobre el tema. Y me parece que esto es todo. Voy a ir cortando por acá. Nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias por seguirme en estos 100 episodios. Nos estamos viendo.